Buenos días, hermanos, buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar de donde miren este video, hermanos. Yo quiero hablarles un poquito de la palabra de Dios para entender un poquito, para hablar un poquito de los anticristos, del anticristo que dicen los protestantes que van a venir un anticristo y ese es el Papa. Vamos a ver aquí en la Biblia quiénes son los anticristos, cómo vienen esos anticristos, de dónde salen esos anticristos, quiénes son esos anticristos, cómo te conviertes en un anticristo. Vamos a aprenderlo aquí de la palabra de Dios. Fíjense, está en Primera de Juan 2, versículo 18 y 19, dice, vamos a leerlo para entender un poquito. Dice: hijitos míos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Y los protestantes luego dicen, ese es el Papa, el anticristo. Vamos a ver que si es el Papa. Y han oído que va a venir un anticristo, pero ya, pero ya han venido varios anticristos. Pero ya han venido varios anticristos. De manera aquí se entiende que no es el Papa, son varios. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Vamos a ver de dónde salieron. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. De manera que esos anticristos, de manera que el anticristo no es uno, ni dos, son varios. Y dice la palabra de Dios que esa gente sale de entre nosotros mismos. Esa gente sale de la iglesia. Porque si ustedes se ponen a analizar, el Papa nunca ha sido protestante, nunca ha estado en otra iglesia. Él siempre ha estado donde está. Esa gente sale de entre nosotros y después que ya van diciendo, es cuando yo era católico. Cuando yo era católico era un borracho, un infiel, mujeriego, un drogadicto y tantas cosas que van diciendo. Pero la palabra de Dios aquí los compara como unos anticristos. Que esa gente que se sale se convierte en un anticristo, en anticristos, hermanos. Y no es uno, son muchos anticristos. Esa gente sale de entre nosotros mismos. Es como si yo ahorita que yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a meditarla, empiezo a interpretarla y empiezo a desviarme. El enemigo me empieza a desviar y empiezo a formar mi iglesia y voy predicando una doctrina en contra de la iglesia de Cristo. Me voy desviando de la doctrina de la iglesia y al final vengo formando mi grupo y hago mi propia iglesia. Y me convertí ¿en quién? En un anticristo, en un anticristiano, pues, en un falso, en un mentiroso. Y voy predicando todo lo contrario, lo que la iglesia de Cristo enseña, hermanos. Así es como te conviertes en un anticristo, te pones en contra de la iglesia, en contra de Cristo. Y ponerse en contra de la iglesia de Cristo es ponerte en contra de Cristo. Atacar la iglesia de Cristo es atacar a Cristo. Hablar mal de su iglesia de Cristo es hablar mal de Cristo. Hablar de sus elegidos, hablar de sus ministros, de sus obispos, de sus sacerdotes, hablar de los predicadores que Dios envía es hablar mal de Cristo. Si no, acuérdense de San Pablo cuando le perseguía a los apóstoles, a los cristianos, pues, de aquel tiempo.
perseguía a los cristianos, y cuando se le reveló a Cristo, le digo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le contestó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús ya no estaba aquí en la tierra. Saulo no perseguía ya a Jesús, perseguía a los creyentes, a los fieles, a los que predicaban su palabra, a los que creían en él. Pero ahí claramente se entiende: perseguir a los que creen en Cristo, a la iglesia, perseguir a esas gentes que creen en Dios, que están en su iglesia verdadera, es perseguir a Cristo, hermanos, entiéndanlo. Ahí claramente está ese gran ejemplo, hermanos, que al perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Hablar mal de su iglesia es hablar mal de Cristo. Y cuánta gente, cuánto protestante que sin saber que insulta a la iglesia de Cristo, la católica, que es una ramera, que no sé qué, que pestes hablan de esa iglesia, hermanos. Pero ya encontrarán, hermanos, ojalá Dios les dé la oportunidad de arrepentirse, de reconocer a esa gente, hermanos, que volver a la iglesia verdadera, hermanos. Ojalá Dios le pido a Dios en la oración que les dé la oportunidad de conocer realmente el camino, hermanos, porque esas personas están muy lejos de Dios, predicando otro evangelio, torciendo las escrituras y engañando tanta gente, haciendo caer tanta gente en la mentira. Y eso es gravísimo, esos pecadísimos son gravísimos, hermanos. Hacer caer a los demás al pecado, violar sus mandamientos es pecadísimo, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. De manera que los anticristos no es el Papa, no es nadie de la Iglesia Católica. Los anticristos son aquellos que se salen de la Iglesia Católica, que abandonan la Iglesia Católica y se salen y a predicar otro evangelio diferente. A esos son los anticristos. Y eso es tan peligroso, hermanos: predicar otro evangelio, torcer las escrituras, cambiarle, oponerle. Eso es tan gravísimo, hermano. Es lo peor que puede hacer una persona para perderse. Con eso nomás basta para perderse, para que cuando tú te llegues a encontrar con Dios, con Cristo, tengas con qué condenarte con esos pecados. Muchas gracias, hermanos. Yo les quise compartir aquí para que entiendan que los anticristos no son los católicos, no es nadie de la Iglesia Católica, ni el Papa, ni nadie, sino que son aquella gente que abandona la Iglesia, aquella gente que se pone en contra. En pocas palabras, aquellos que se separan, aquellos que son separados, aquellos protestantes que están en contra de la iglesia de Cristo, esos son los anticristos. Se vuelven anticristianos, aunque digan que son de Cristo, aunque digan que son cristianos, aunque digan que están en la verdad, aunque digan lo que digan, hermanos. Esas personas están perdidas, extraviadas, están en la mentira. Existe pura división entre ellos, existe pura envidia, pura mentira, puro ataque a la iglesia de Cristo hacen. No hacen nada más, ni siquiera evangelizan. Se dedican a destruir la iglesia de Cristo. Esa es su misión. Para eso los quiere el mal, para eso los elige el demonio, para atacar la iglesia de Cristo y tratarla de destruir, como dijo allá en Mateo 16, 18 y 19. Ni los poderes de la muerte la podrán vencer. De esa manera se entiende que la iglesia de Cristo iba a ser atacada, la van a tratar de destruir. Pero ya lo dijo Jesús, que ni los poderes de la muerte la podrán vencer, mucho menos la de los protestantes. Ánimo, católico, no se me desanime a luchar, aprende tu fe, fórmate, lee Biblia, ora, hermanos, para que aprendas a conocer tu fe y defenderla. La fe católica, hermanos, para así poder darle batalla a este enemigo que viene a través de personas. Amén. Hasta el próximo video, hermanos. No se dejen engañar por estos protestantes mentirosos.